No es fácil ganar un partido en el fútbol argentino. Y menos es golear en un partido del fútbol argentino. Y menos meter 7 goles en 2 fechas del fútbol argentino. Fíjense esto. De los 13 partidos que se juegan hasta ahora, solo 5 terminaron ganando alguno de los dos equipos. O sea que de 13 partidos, 8 fueron empates. Y si bien esto es estrictamente una fecha, es un buen dato para ejemplificar lo parejo que es todo. Y hay un tema con Racing que hace que siempre se disminuya mucho el valor de lo que últimamente está consiguiendo, que es tener partidos muy buenos, pero maquillados negativamente con otros partidos impensados. Y claro, con el plantel que tiene, con los recursos que tiene, con la exigencia que tiene, hace que por un lado sea bastante sencillo desmeritar lo que hace bien, porque es obvio que lo va a hacer. Tiene un montón de jugadores buenos. Pero al mismo tiempo hace que sea mucho más crítico el momento donde no lo hagan bien, donde fallen, donde tengan un 4-4 cuando iban 4-1 arriba, donde pierdan contra un equipo de segunda en la Copa Argentina. Hoy es un día para elogiarlos, porque golearon 3-0 a uno de los mejores equipos del fútbol argentino, que por otro lado, interesante momento incómodo en el que están en este momento argentinos. Sin más preámbulos, analizamos Racing 3, Argentinos Juniors 0. Un partido que pintaba como esos épicos con ida y vuelta, con dos equipos que combaten en un duelo encarnizado, terminó siendo una goleada hecha y derecha. En búsqueda del por qué pasó este partido de esta manera y no de la que yo me esperaba, que era algo más vibrante, tenso, entretenido, épico, donde ambos equipos compitan, encuentro dos explicaciones, al menos previas, que vamos a usar como base para arrancar a contextualizar un poco el tema. Por un lado, la expulsión de Francisco Álvarez, que sinceramente me parece ultra criticable debido al hecho de que estaba amonestado y que se fue a pelear con el nuevo rival y finalmente lo expulsan por eso, ni siquiera es una acción de juego. Esto en un momento en el que Argentinos estaba mejorando y que da la sensación de que estando solamente 1-0 abajo ya en el segundo tiempo, al menos iba a tener la chance de empatarlo en algún punto. Y viendo y considerando cómo defiende Racing muchas veces y cómo sufre las pelotas paradas, no me parece tan loco imaginarme un final entretenido o hasta, no te digo una posible remontada, pero sí un resultado que no sea de goleada de la academia. Entonces, eso ya hace que pase a ser un partido con cierta paridad, con cierta respuesta a uno que se terminó. Cuando llega la expulsión, después llega el 2-0 y ahí se termina el partido. Todo lo demás fue minutos basura, entraron suplentes, ambos equipos jugaron de manera diferente en cuanto a la intensidad con la que estaban haciendo las cosas. Se notaba que Argentinos no sentía que lo podía empatar y Racing sabía que no se lo podían empatar y la confianza le jugó a favor y no en contra. Por tanto, hay que ver este partido de una manera muy fija, porque realmente durante el tramo en el que estuvieron 11 contra 11 y hasta el punto en el que le expulsan un jugador argentino, el duelo estaba en una incertidumbre, pero de todas formas la superioridad de la academia era evidente. Por eso no quiero que se confundan los términos. Una cosa es hablar de la goleada como diferencia de 3 goles, como partido que al final termina siendo bastante, no humillante, pero sí gráfico, lo que sucede en cuanto a la diferencia entre uno y otro. Y un partido en el que había un equipo que había planteado mejor las cosas y que estaba jugando mejor, pero otro que asomaba alguna piña que podía pegar. Segundo punto es la realidad actual de Argentinos, que nos puede al menos meter un poco dentro de lo que puede estar pasando en la cabeza de los jugadores principalmente. La fecha pasada venían de ganar 3-2 con un partido muy interesante de varios de sus jugadores, como Bondú o como Liscano. Pero en el medio quedan eliminados de la Copa Sudamericana en fase de grupos, que ahí ya no vas a ningún lado, perdiendo 4-0 contra Corinthians. Una copa que no parecía tan compleja de mantenerse vivo o de sobrevivir, porque tenían un grupo con Nacional de Paraguay y con Racing de Uruguay. No son malos equipos, inclusive Racing termina clasificándose y sacando resultados muy positivos, porque contra Corinthians empató, con Nacional empató y ganó, y con Argentinos ganó los dos partidos. Por tanto,
sería subestimarlos y hablar desde la ignorancia, decir que era un grupo fácil, pero siendo que Argentinos es de la Liga Argentina, que es normalmente la segunda mejor, y un equipo que no está acostumbrado a perder en fase de grupos, ni siquiera de la Copa Libertadores, y que venía de una Copa de la Liga quedando segundo en su grupo, estando casi siempre primero, es llamativo, es decepcionante. Así todo, por ejemplo, algún partido como el de Corinthians, el que ganaron 1-0 de local, lo jugaron con un equipo alternativo, porque estaban pensando más en la Liga que en la Copa. Así que la importancia que tenía esa competencia es relativa, pero a su vez parece que no era tan relativa porque perdieron y jugaron bastante mal. Y no solamente bastante mal, sino que bastante diferente en cuanto a los nervios, en cuanto a la precisión. Dos cosas que en un primer tiempo donde Racing demostró superioridad, pero no la plasmó tanto en generar millones de ocasiones de gol, hacía que justamente se vea peor aún a Argentinos. Porque si el rival es superior, pero no te está pasando por arriba, y vos no reaccionás, y vos no haces nada cuando tenés las armas para hacerlo, queda evidenciado que no es que el rival esté haciendo las cosas tan bien, sino que también vos estás poniendo de tu parte para que las cosas salgan mal. Mis disculpas a los hinchas de Racing, quizás les endulcé el oído al principio y recién ahora voy a hablar de ustedes, pero realmente van a ver que, al menos según mi punto de vista, vale la pena, porque hay muchas cosas buenas que mencionar. Un equipo que por un lado tuvo una gran capacidad para enfrentarse contra un rival que no estaba mal parado y que tenía líneas bastante bien posicionadas y que se esforzaba de manera consciente en estar bien ubicado en cuanto a las marcas, en cuanto a seguir los diferentes jugadores, en cuanto a prohibir que al menos haya un juego interno, que ya es un pro en cuanto a virtud del lado del bicho, porque no había tanta capacidad de Racing con los buenos mediocampistas que tiene para meterse por adentro. Por ende, por ejemplo, Martínez tuvo que casi siempre abrirse para tener contacto con la pelota, cosa que funcionó, cosa que logró hacer efectiva el equipo local, pero no significa que no haya sido una respuesta a un juego interior que no existía. ¿Por qué? Porque estaba principalmente para mí Gamarra, que tuvo un partido defensivamente aceptable, más que en el primer tiempo, porque ya el segundo tiempo, como ya digo, se rompe muy rápido, ya se desvirtúa todo. Racing encontró en Martirena la figura del partido junto con Salas, un lateral derecho y un jugador que podemos considerar un enganche o un extremo. Salas tuvo de todo, y lo que más se destaca es su capacidad versátil de tener en todos lados de la cancha relevancia. Pequeños toques sutiles para que la jugada avance en velocidad, conducciones, gambetas, recuperaciones para generar transiciones, pases soltando en profundidad a Martirena, o quizás también a Carbonero, o quizás también a Rojas, centros al área, momentos en los de que genera ocasiones de gol con su control dirigido hacia, por ejemplo, Martínez. Hay una jugada que es muy buena en la que él recibe de pecho, la frena de pecho mientras se gira el cuerpo, le gana al central que tenía atrás girando y se la pasa a Martínez, que Martínez después termina desbordando y creo que tira un centro. Realmente cantidad de recursos gigantesca, hizo de todo, no estaba en un solo lugar, arrancó jugando por derecha y le iba muy bien, pero así todo después fue por izquierda. Y, bueno, sacándome el sombrero por Salas, que jugó un partido descomunal, se fue aplaudido, pero además corrió un montón gigantesco. Individualidad importantísima, pero que funcionó en un entorno colectivo, no es que él hacía todo, sino que él hacía jugar al equipo. Y Martirena, que su constancia subiendo una y otra vez, se sumó a también algunas recuperaciones altas al principio que incomodaron muchísimo al bicho. Recuperaciones que eran a través de: ¿quieres salir jugando Palacios? ¿O quieres salir jugando Vega? ¿Salís jugando con un pelotazo, con un pase? Intercepta a Martirena. Y ahí empieza Racing a atacar. Martirena mete el 1-0, también mete una asistencia finalmente. O sea, tremendo partido para un lateral terminando con gol de asistencia. Una estadística que sería más apta para un extremo, para un jugador que juega más adelantado. Pero no se notaba que era lateral, porque estaba constantemente en ataque. Siempre aparecía desbordando, siempre en velocidad, siempre acorde con la línea del offside, siempre cuando desbordaba después resolvía bien, definió perfecto en el gol, súper presente, súper consistente también cuando tuvo que defender, no solamente las pelotas que interceptaba en mitad de cancha, sino también cuando tenía que defender atrás. Un partido muy bueno, para mí posiblemente candidatazo a estar en el 11 de la semana, porque tuvo tantas intervenciones positivas que hace que sea muy difícil que estos dos jugadores no estén en los mejores de esta fecha. Estos dos ya se pudieron combinar entre sí, pero también se combinaron entre otros jugadores. Martínez se volcó por izquierda, también por derecha, pivoteó, ayudó a muchas veces que pases largos tengan alguna vida. Almendra llegaba desde atrás,
tuvo 2 pelotas que le tapa el ruso Rodríguez, que al principio parecía que estaba salvando al bicho, al final no alcanzó, pero tapó 4 pelotas antes del primer gol y que estaba haciendo la figura, pero no alcanzó. Evidentemente no alcanzó porque, bueno, al final hubo tiros que no pudo atajar. Inclusive el segundo gol considero que puede hacer un poco de culpa, que es el gol de Carbonero. Pero volviendo un poco a lo que hablábamos antes de una generalidad de todos los jugadores de Racing. Sara ya lo dijimos. Carbonero mete un gol, pero también tiene intervenciones interesantes, más que nada cuando recibe por un lado. Ya hablamos millones de veces, ¿no? Pero dársela al extremo la pelota es súper fácil. El tema es que hace el extremo con la pelota. Y Carbonero en general se centralizaba hacia el medio para buscar un pase, un cambio de frente o un remate. Y la velocidad que tiene hacía que o le hagan tiro libre o termine pateando o al menos algo pase con sus intervenciones. No fue tan importante para mí, ni siquiera como Martínez diría en el partido, pero al final en el highlight termina teniendo un partido más relevante porque interviene directamente en un gol, cosa que Martínez no. Pero en cuanto a la participación del juego, siento que sus intervenciones eran más individualistas y más aisladas, en cambio la de Martínez más en combinación con todos sus demás compañeros. Nardoni para mí desde atrás no estuvo mal, pero creo que tuvo un partido mucho más desaparecido. Inclusive yo considero que Sosa, que se ubica siempre entre los centrales, que es como un 5 más puro, entre comillas, un libero, es difícil ubicarlo, me gusta que sea difícil ubicarlo, habla de que es un equipo versátil Racing. Creo que tuvo un partido más relevante porque además de que intervino en defensa algunas veces, y que no fueron pocas, también distribuyó pases largos y demás. Racing considero que la parte de atrás, sacando a Martirena, no tuvo un partido tan bueno, y me refiero a Nardoni, a Sosa mismo, a los centrales. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el equipo no encontraba los espacios, porque como digo, el análisis de Racing empezó diciendo que encontraba las maneras de atacar bien pese a un argentino que se paraba bastante sólidamente. Entonces, cuando llegaba muy bien. Y creo que hubo culpables de los argentinos, que fueron los laterales principalmente, que no supieron seguir la marca bien o estaban mal parados, y cuando había pases largos o jugadas donde aparecía una intervención buena que generaba un desborde, llegaban siempre muy libres los de Racing. Cuando llegaba a las bandas, el equipo atacaba muy bien. Pero si sacamos las primeras 4 tajadas del ruso Rodríguez, que 2 fueron a tiros libres, o sea que no es que eran jugadas elaboradas, sino que eran jugadas que frenaron argentinos con falta, y 2 sí fueron las tajadas de Almendra llegando, que uno podría pensar, bueno, pero pará, me estás quitando 4 jugadas de la ecuación. No es que no tuvo ninguna, pero sacamos esas 4 jugadas y la del gol, no es que constantemente desbordaba, el resto del tiempo no es que llegaba, no es que estaba cerca, sino que tenía la pelota, no sufría, pero le costaba entrar. En esos tramos donde le costaba entrar, antes del gol, muchas veces, por ejemplo, qué sé yo, Di Cesare, capaz de tirar un pase largo, pésimo, inconsistente, sin sentido. Mismo con Sosa, quizás no tanto García Basso, creo que tiene que ver con que es el menos capaz de los 3 y el que menos arriesga. Incluso García Basso tiró un muy buen pase para Martirena en el primer tiempo, que genera una de las chances en las que termina atajando el ruso Rodríguez. Rojas por el lado izquierdo, que es el otro jugador que nos falta analizar dentro de este 11, considero que no tuvo un partido malo, pero también tuvo una pérdida que tuvo que ver con esto mismo, ¿no? Pases en la salida arriesgando demasiado, pero no pases de estos que perdés en tu propio campo, sino pases en los que decís, bueno, me la juego a encontrar al extremo en otra punta, y se te va lateral o se te va demasiado desviada, en el sentido de que la intercepta un defensor o mediocampista. Racing encontraba en las bandas su peligrosidad, pero no es fácil hacer eso. Hay que programarlo, hay que tenerlo. Hay una jugada hermosa en la que es un pelotazo largo, la peina Martínez, la agarra Salas se la despega para Martirena y ahí desborda. Impecable. Siempre había criterios. Los criterios tenían que ver con que, por ejemplo, Argentinos cuando estaba más adelantado en la cancha, el pelotazo era criterioso, preciso y bien ejecutado hacia el jugador que se desmarcaba. Y cuando Argentinos estaba más replegado, había combinaciones, había jugadores que se desmarcaban para atrás, había triangulaciones que generaban esos pases rápidos que finalizaban en el jugador que iba. No sale de casualidad, pero fue un recurso que sucedió por un argentino que no estaba tan mal parado. Argentino se paró con Gamarra, con Oroz y con Lescano. Y fíjense que es bastante gráfico, ¿no? Oroz y Lescano son los que juegan más por las bandas. Y Gamarra, que es el único mediocampista que podemos considerar defensivo del equipo, por el medio. Y justamente por el medio fue donde menos problemas tuvo. El problema estuvo por el lado del Lescano, que no es que no puede defender, pero realmente no se dedica a eso. Es un jugador que tiene una gran técnica y necesita que Argentinos tengan la pelota. Y Oroz, que me parece que tampoco es un jugador que pueda ser muy útil en ese rol. Entonces muchas veces cometen errores o no son tan buenos en la marca, o se les escapan jugadores con gambeta.
no tienen tanto oficio. Y como por ejemplo Lescano tiene gran capacidad para hacer un pase en profundidad o para hacer una gambeta o una jugada generada a través de su talento, hay jugadores que tienen talento para marcar, para presionar. Los argentinos tenían pocos y creo que justamente los de las bandas eran los que menos tenían. Vega muchas veces se encontraba en situaciones súper incómodas. Racing presionaba en la salida de argentinos. Este es un punto muy importante del video. Y a través de esa presión obligaba a argentinos a reventar la pelota. Yo tengo una especie de... Esto está súper desprolijo y sucio porque se me manchó con la comida. Pero anoto todos los jugadores y les hago pequeños detallitos de lo que van haciendo en el partido. Evidentemente, tanto positivos como negativos los divido entre esos dos sitios muy esquemáticos, pero que me sirven para ver si un jugador estuvo buen desempeño a lo largo de un encuentro o si tuvo un mal desempeño. Viendo los defensores de Argentinos Juniors, todos tienen pérdidas por malos pases en la salida. Y guarda, no son pérdidas de estas que tienen a veces los equipos que son en el propio campo, sino todas pérdidas, pero de pases largos impresionantemente imposibles de que salgan bien. El lateral defensivo para Argentinos, la sacan, le cae al central de Racing. Sale Palacios, 3 veces conté. No encuentra pase, presiona a Racing, no encuentra pase, no encuentra pase, no encuentra pase, la revienta. Recupera Racing. 3 veces consecutivas que Palacios reventó y no le salió. Álvarez lo mismo, 2 veces conté consecutivas en el primer tiempo por pase largo a nadie, o tan difícil que llegue el delantero que era prácticamente imposible. Y eso que fíjense, que tenemos a Gondú y a Romero arriba, dos tipos que tranquilamente pueden pelear pelotas divididas, pero por lo general nunca las ganaron. Siempre los pases eran demasiado lateralizados y por ende no favorecían esa potencia física de los jugadores que estaban más por el medio. Y por último, Santa María y Vega, que también tuvieron los mismos errores en menor cantidad, pero que encima tuvieron súper desbordados todo el encuentro. Y Vega que tuvo un montón de pelota en el partido y que todo el tiempo tiraba centros aunque esté marcado. O sea, se notaba como una sensación de impotencia, de apuro, de falta de ideas. Racing defendió bien. Y guarda, Argentinos tuvo las suyas. Tuvo alguna jugada, tuvo alguna pelota parada en la que cabeció el Lescano y que pasó cerca del palo. Tuvo otra pelota en la que hay como medio unas carambolas en el aire en el primer tiempo y que estuvo cerca del empate, pero que al final ni siquiera tenían tiro tapado por Arias. Hay una jugada que anulan, pero que es por esto, el offside, que tapa 2 veces Arias, un pase en profundidad que creo que lo patea Verón. Tuvo sus destellos argentinos, pero la realidad es de que sean destellos o de pelota parada, o bueno, una jugada que fue en offside, o una jugada que fue una carambola y que realmente Racing estaba bien parado. Lo que pasa es que al final, si vos tirás pelotas al área lo loco, y hay una chance de que al final hay una que le quedó un poco más cómoda al delantero y le pegue, pero ni siquiera pudo patear al arco cómodamente. Gondú se esforzó, pivoteó, rebotaba la pelota siempre preciso, hizo bien la tarea. El tema es que sus compañeros no ayudaron. Lescano, cuando el partido ya estaba medio liquidado, tuvo momentos en los que demostró su talento. Conducciones, destellos, momentos en los que se ubica por un lado o por el otro, amaga, hace algún pase interesante. El partido ya estaba liquidado, no había nada que hacer. Racing estaba anímicamente de un modo en el que no había manera. Y fíjense, ¿no? Racing, a partir de que mete el segundo gol, o sea, básicamente todo el segundo tiempo, si comparamos la cantidad de tiros al arco que tuvo Argentinos Juniors, el primer tiempo tuvo 6 tiros. O sea, hagamos un ejercicio, digamos, de entender por qué puede tener 6 tiros Argentinos Juniors. Arranca el partido, está parejo. No estaba tan parejo, pero ponele que está un poco más parejo. Racing mete un gol. Bueno, Argentinos obligado va a atacar un poco más. Esto quiere decir que es muy posible que si bien tuvo 12 tiros Racing en el primer tiempo, 10 perdón, 6 tuvo de Argentinos, tiene que ver con que Argentinos estuvo un ratito perdiendo y cuando estuvo perdiendo intentó un poquito más. Pero esos tiros, muchos fueron bloqueados, no fueron peligrosos, no tuvo chances claras. A nivel expected goals, menos de 0,5, o sea, imagínense, nada. Ahora, el segundo tiempo, uno puede pensar, bueno, acá Argentinos debería aparecer con más tiros que nunca, debido al hecho de que iba perdiendo ya todo este segundo tiempo. No hay excusa, no es que puedes decir que al principio estaba un poco más retrasado porque era visitante y quería conservar el... Tuvo un tiro en todo el segundo tiempo. Un tiro en todo el segundo tiempo. Es llamativo, porque ni siquiera intentó. Pero es que realmente se notaba que lo iban a intentar, porque por un lado no estaba la circulación de juego. No encontraban, me parece que en este caso, en este partido puntualmente, por cómo le plantó cara a Racing, el hecho de que haya 2 nueves en todo el partido, más o menos, ¿no? Que eran bastante de área o que eran bastante
nueves, como dice la palabra, perjudicó que haya más jugadores en otra zona. Verón me parece que no tuvo un rol de nexo, estaba demasiado adelantado, lateralizado, más como un extremo y no ayudó. Y como que quedaba un poco cortado el equipo. Creo que el Escano estaba muy lateralizado también y eso no ayudaba a que tenga más chance de que se la pasen. Como que ciertas disposiciones de los jugadores no favorecieron a que haya más virtud, ¿no? Más combinación. Como si estuvieran todos muy separados y capaz que los que más combinaban al final eran los propios jugadores que estaban más atrás, pero una vez que tenían que pelear con los de adelante quedaban muy lejos y por ende había pelotas más divididas que otra cosa. Ahora, tuvo un solo tiro y si bien el gol de Racing llega en un momento complicado, digámosle, cuando tenga disposición un jugador, a partir de ahí tampoco intentó, y por eso quiero decir que los últimos minutos no los voy a analizar, porque fueron eso. Racing dominando la pelota, jugando inteligentemente, enfriando el partido cuando tenía que enfriarlo, atacando cuando tenía que atacar, le pone el liquido. Y Argentinos estando presente en campo rival, pero sin 5 centros tiró. Porque yo realmente digo estos datos porque no son en sí mismos relevantes. ¿Qué importa si tiró 5 centros? Capaz que fueron 5 centros increíbles. ¿Qué importa si tiró un solo tiro? Capaz que estuvo rondando el área como loco, buscando el tiro y no lo encontró y de todas formas fue superior. Quizás no tiró centros, ni tampoco tiró tiros, pero tiró pases en profundidad que fueron increíbles y que por centímetros no fueron manos a manos con el arquero. Y que uno fue mano a mano y casi es gol. Los datos no son buenos en sí mismos, pero en este caso explican el contexto. Argentinos en el segundo tiempo tuvo el 55% de la pelota. Iba perdiendo el partido, más allá de tener un jugador menos, ¿no? Porque entendemos que tiene un jugador menos, pero que miles de veces los equipos con un jugador menos van a buscarlo y tienen garra y demás. Un jugador menos o con 11 contra 11, porque hubo un rato que tenían 11 contra 11. 55% de la posición del balón, o sea, tenían más o menos la misma cantidad que el rival. No es que Racing los dominó y por eso no pudieron hacer nada. Con la pelota, con una razón para meter gol, que es el hecho de que vas perdiendo. Te das un solo tiro, pues sí, bueno, te das un solo tiro, pero quizás es porque intentaste de otras maneras. 5 centros nada más. 5 centros. 0 conectados de 5 en el segundo tiempo. O sea, obviamente era difícil que sean precisos. El equipo no estuvo fino en ese sentido. Pero, bueno, evidentemente bastante flojo. De todas formas, en la cuenta final es interesante la diferencia entre los dos equipos. Porque ambos llegaron más o menos la misma cantidad de veces al tercio final de la cancha. 26 veces Argentinos Juniors y 27 veces Racing. Cosa que habla de que sí estuvo parejo en el sentido de la posesión y en el sentido de que ambos estaban en zonas ofensivas. La diferencia es que Racing tiró 4 centros y conectó los 4. Esto habla de había más espacios, había un jugador menos en Argentinos, estaban más precisos los jugadores, había más combinaciones, había más gente en el área. Eso pasó todo el partido. Además tiró más pases largos Racing que Argentinos, cosa que también habla de las contras que pudo haber tenido Racing. Además de haber tenido un poco más de pases largos, también tuvo más tiros al arco, pese a que iba ganando Racing. Cosa que habla de que, si bien estuvo con un poco menos de pelota, con ese poco menos de pelota que tuvo, fue mucho más efectivo, capitalizó mucho más las cosas. Porque estaba más fino, pero también porque tiene un jugador más. Argentinos tiene todo el potencial del mundo, pero la fecha que viene juega contra River. Y puede ser que pierda de nuevo. Y ya después no le queda mucho margen para terminar esta pequeña parte que se va a jugar antes de la Copa América. Por lo tanto, es muy peligroso lo que va a pasar estas fechas, porque un equipo que venía bien y que estaba en las copas internacionales y que había clasificado a semifinales de Copa de la Liga, puede pasar a ser un equipo que peligre, no digo el descenso, ni a palo, es un equipazo Argentino Junior, pero sí a terminar estando en una temporada mucho más pobre. Sacamos conclusiones apresuradas siempre en este canal, porque lo que hacemos es analizar en base a lo que tenemos en la actualidad. Yo no digo que a Argentinos le vaya a pasar una cosa u otra. Yo digo lo que puede pasar si anímicamente le juega en contra una mala racha. Las posibilidades son muchas. Yo creo que personalmente a Argentinos le va a terminar dando la talla para poder terminar clasificándose a copas internacionales seguramente. Pero si quizás en un principio tenía grandes chances de ir a la Libertadores, ahora personalmente siento que más posiblemente haya la Sudamericana. Pero algo que voy a repetir siempre, y quizás no siempre doy opiniones tan puntualizadas, pero me parece importante darlas en este caso. Las opiniones cambian todo el tiempo. Hoy pienso esto. El sábado que viene le ganan a River y te digo que están para salir campeón. Esto es muy relativo. Pero en este caso creo que es una opinión bastante fundamentada por lo que pasó hoy, por lo que pasó contra Corinthians, por el que quedaron eliminados de la Copa y por el que quedaron eliminados de la Copa Sudamericana, por lo que puede implicar a nivel anímico. Así todo, jugaban con un jugador menos y tienen todas las excusas para decir que perdieron con todo el sentido del mundo. Venían de perder, venían bajoneados y jugaron contra uno de los mejores equipos del fútbol argentino, que es Racing, que jugó un partido fino, inteligente, bien defensivamente, bien ofensivamente.
No te digo que es un 10 porque, qué sé yo creo que no fue tan dominante como River contra Belgrano, pero al mismo tiempo, bueno, es un equipo más difícil que se enfrentó. Entonces, es muy relativo especificar qué tan bueno fue el partido, pero siento que sufrió un poco más de lo que sufrió, por ejemplo, River, para comparar un partido que puede haber sido 10, ¿no? Con Belgrano, que River fue totalmente apisonador. Y quizás siento que tuvo buenos nombres, tipo por ejemplo Salas, por ejemplo Carbonero, a menor nivel igual, y Martirena, pero después hubo otros que fueron más regularcitos, no tuvieron tanto nivel como fue capaz que River, que tuvo una cantidad de jugadores en alto nivel incontable. Quizás esa pequeña diferencia puede hacer que termine cayendo en que no es un 10, pero es un partido muy completo, con pocas críticas, y quizás en eso, ¿no? A un apuro en los pases largos iniciales, en tratar de buscar siempre a los delanteros de manera muy rápida, la pelota parada, en la que quizás varias veces pudieron haber sufrido, y después nada más. Cuando una vez que tuvieron la confianza en el partido y con un jugador más, jugaron con inteligencia y frialdad. Si llegaste hasta acá, te agradecería que te suscribas a mi canal. Esto no es una cuestión de responsabilidad, sino una cuestión de que mi sueño es vivir de esto y me ayudaría mucho poder llegar a los 1000 suscriptores para poder tener la opción de conseguir un contrato con YouTube y algún día vivir de esto que es lo que más me apasiona, que es hablar de lo que me gusta, que es el fútbol argentino. De todas formas, si no te da para suscribirte, un like, un comentario, una interacción, ya me alcanza y me sobra. Y ya me sobra en realidad te hayas quedado viendo todo mi análisis de Racing contra Argentinos. Sin más preámbulos, nos vemos.